pues como les anunciamos en la semana pasada, pues tenemos hoy a un gran especialista que nos va a resolver todas las dudas, porque qué tal las dudas ahora con estos nuevos impuestos digitales y todo lo que hay alrededor como emprendedores, nos conviene, y está con nosotros el maestro Joan Valtierra, a quien le agradezco que esté en este espacio compartiendo pues todas las dudas, ¿no? Y resolviéndonos todas las dudas. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, aquí todavía un tanto, pues vaya, un poco aún espantados del día de ayer porque no sé dónde se encuentren ustedes. Yo estoy aquí en Ciudad de México y otra vez hubo alerta sísmica, pero gracias a Dios todo bien. Espero que ustedes también estén bien en sus casas, bien resguardados. Finalmente la actividad económica pues no puede parar y les agradezco la invitación para ser parte de su programa el día de hoy y poder platicar un poco acerca de esta temática que ha causado bastante eco, que entró en vigor ahora a partir de junio, el pago de impuestos por el uso de plataformas tecnológicas, y vamos a ir adentrándonos un poco más en el tema y agradezco nuevamente la invitación. Sí, definitivamente una semana muy movida, ¿no? Hemos tenido a nivel pandemia y a nivel literal, ¿no? De la sacudida, pero también hemos tenido sacudidas, diferentes sacudidas a los emprendedores, maestro. Y uno de ellos es estos impuestos digitales. Amanecimos en junio con la noticia de que ya los emprendedores, ahora que tenemos tiendas digitales o que estamos empezando a entrar a estas plataformas, que a lo mejor es un gran logro para muchos el entrar a un Mercado Libre, a una Amazon, ahora resulta que lo tenemos que compartir parte de nuestras ganancias, ¿no? No obstante que a lo mejor tenemos nuestros propios impuestos y que tenemos nuestras actividades y obligaciones, ahora también tenemos que compartir esos impuestos con esas plataformas. Y me gustaría empezar por el principio, vaya la redundancia, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes en esta situación. Las modificaciones que se hicieron a partir del 11 de junio implican el IVA, ¿no? El pago de IVA y de ISR. Pero partiendo de esto, ¿cuál es la diferencia entre el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto sobre la renta? O sea, ¿cuáles son las diferencias y en qué nos perjudicaría estos dos términos, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, digo, atendiendo a que simple y sencillamente el emprendedor dice, bueno, me van a cobrar nuevos impuestos. Realmente se trata de nuevos impuestos y no nada más el emprendedor, como lo comentábamos bueno, previo a, pues también el consumidor. Me comentas ahorita, bueno, ¿cuál es el ISR? ¿En qué consiste el IVA? ¿Cuál sería la principal diferencia entre cada uno de estos impuestos? Bueno, empezando por el principio, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava la afectación positiva al patrimonio de las personas. Dicho en otras palabras, dicho en resumidas cuentas, lo que grava el ISR es el ingreso, las rentas, las utilidades que obtengan los contribuyentes, sean personas físicas o sean empresas. Digo, le llamo empresas para tenerlo en un término coloquial, pero bueno, hablo de sociedades. Si eres una persona física que obtiene ingreso por mandato constitucional, tú tienes la obligación de contribuir al gasto público con una parte de ese ingreso. Eso es lo que grava el impuesto sobre la renta, grava un ingreso, grava una afectación positiva al patrimonio de las personas, tanto físicas como empresas o como morales. Ahora bien, así eso es en grosso modo, vaya, muy, muy genérico. En cuanto al IVA, por sus siglas, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, como su nombre lo indica, es agregar un porcentaje, agregar una tasa, gravar un monto adicional al consumo que hacemos sobre bienes y servicios. Yo, nuevamente, te pregunto a ti, ¿en qué gastas, en términos generales, en qué gastas tu dinero? Pues como buen emprendedor a veces en todo y en nada, ¿no? O sea, porque a veces inviertes, a veces no inviertes, a veces te lo gastas a veces no sabes ni qué te lo gastas, ¿no? Porque no tienes buenas finanzas o no tienes un buen hábito de tener una contabilidad al día, ¿no? Claro, no tenemos como tal la cultura de tener una administración, no tenemos como tal a lo mejor la cultura de llevar un control de nuestros egresos, nuestros ingresos, pero en términos generales, ¿en qué lo gastas? No sé, renta, diversión, luz, no sé,
que en el servicio. cafecito, ¿no? Y ahorita que en la pandemia, pues que gastos hormiga, que a veces Sí, dices, ay, nada más voy a pedir esto en Amazon, ajá. ¿no? Voy a pedir esta, pues, esta playera, esta camisa, no sé, este juguetito, no lo sé. A lo que voy, en términos generales, nuestro dinero, digo, a un servidor, no sé, yo pago alquiler, pago servicio de telefonía, pago internet, pago, no lo sé, pago colegiaturas de mis hijas. Entonces, ¿a qué voy? Lo pagamos, en qué pagamos, en qué gastamos nuestro dinero? En bienes y en servicios, así nada más, en bienes y en servicios. Entonces, el hecho de nosotros, dentro de la economía, consumir bienes o servicios, hay que pagar además un impuesto al consumo. Es un gravamen, es un impuesto, a diferencia del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, que grava directamente al sujeto que obtiene el ingreso. En el caso de IVA, es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque la carga económica, el pago del impuesto, no recae en el causante. ¿Quién es el causante? El que vende el bien o el que presta el servicio, porque ellos son los que nos cobran el IVA. La carga económica recae en el consumidor final. Ejemplo, tú vas a Liverpool y compras, o por internet ahorita con esto de la pandemia, compras unos zapatos. Vamos a suponer que esos zapatos cuestan 1,160 pesos. Pregunta, ¿quién pagó el IVA? ¿Liverpool o tú que los compraste? Es que no nos ponemos a ver el detalle del ticket, pero realmente lo pagamos nosotros. Es correcto. Y está Liverpool claro en el ticket. es correcto. Probablemente en el precio ofertado solamente aparece 1,160 pesos, por poner números cerrados, porque dentro de las obligaciones de los sujetos que causan IVA es ofertar el precio incluyendo el impuesto al valor agregado. Entonces, el precio va a decir de los zapatos 1,160 pesos. Simple y sencillamente nosotros vamos, los compramos, nos dan el ticket, como bien comentan, y si tú pides la factura, si tú descargas la factura en su portal, vas a ver que va a venir el desglose de forma expresa y por separado. 1,000 pesos de los zapatos y 160 pesos de IVA en total, 1,160. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué es indirecto? Porque el causante, el sujeto que está causando el impuesto es Liverpool, porque es el que vende los bienes. Él lo vende y él te lo cobra. Pero la carga económica recae en nosotros, consumidores finales. Entonces, le pagamos a Liverpool 1,000 de los zapatos y 160 del IVA, y a su vez Liverpool pues tiene la obligación de enterarlo o de pagar esos 160 que te cobró a ti cliente, al fisco, Hacienda, vaya, los tiene que enterar el mes siguiente. Entonces, ISR es un impuesto que grava los ingresos, IVA es un impuesto que grava el consumo. Entonces, yo obtengo un ingreso, yo, por ejemplo, suponiendo que soy emprendedor, tengo mi empresa, obtengo ingresos, tengo que pagar un cierto porcentaje por concepto de ISR, impuesto directo. Yo lo pago, yo directamente, que soy el causante, que obtengo el ingreso. En el caso del IVA, yo, al ser consumidor, a lo mejor tengo proveedores de alquiler de un local comercial. El arrendador me va a pagar, me va a cobrar, perdón, a mí el IVA y yo se lo pago. Entonces, si te fijas, la diferencia es que uno es impuesto directo por los ingresos y otro es un impuesto indirecto al consumo. Entonces, en eso radica la principal diferencia y son los principales impuestos a nivel federal. Son los que más recaudación tienen: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, bien conocido como IVA, en términos y en resumidas cuentas, impuesto al consumo. De todos los bienes o servicios que adquiramos, vamos a pagar IVA, salvo sus excepciones, ¿verdad? Oiga, maestro, voy a tener que hacer una pausa. Definitivamente son cosas en las que, como bien dice, ya estamos habituados y que ya pagamos. Entonces, ahora llevarla a una plataforma digital tiene ciertas modificaciones, ciertos beneficios, ciertas complejidades, me imagino, pero usted ya no lo dirá. Voy a una pequeña pausa y creo que el tema está interesantísimo. Así que vamos a una pausa y seguimos aquí en Primers.